como decía, otro de los aspectos de todo Daniel que me gustan mucho es cómo es confrontado con todos los aspectos del carácter de Satanás. Estudiamos orgullo, estudiamos celos, estudiamos ira, estudiamos arrogancia como conceptos así muy copados que nunca vimos, o sea, yo nunca vi que se podía estudiar esas características en Daniel, que se manifestaban en los distintos reyes, esas características, y vimos cómo era confrontado Daniel con esos caracteres, digamos. El orgullo de Nabucodonosor, los celos de los sátrapas, y así, arrogancia de Darío, etc. Estuvo muy bueno también, me parece eso, que lo pudimos estudiar. No sé si a ustedes les pareció también. Y bueno, otro aspecto de la lección, cómo Daniel y sus amigos se mantienen fieles dentro del sistema y cómo son, como mencionaba antes, un anticipo a las pruebas del tiempo del fin, y cómo Dios mantiene dentro de Babilonia adrede, digamos, a Daniel y a sus amigos, está planeado, y cómo eso también lo entendemos, que también está planeado para nosotros que estemos dentro de Babilonia. Por eso les decía de cómo es un espejo Daniel, no solo tiene visiones sobre el tiempo del fin y el tiempo del juicio, sino que es una realidad, la de Daniel fue la misma realidad que vamos a tener los que estemos en el tiempo del fin, los fieles en el tiempo del fin. Las situaciones a las que vamos a estar sometidas, las pruebas, las presiones de Babilonia van a ser las mismas. Y aparte, como conclusión de este capítulo, vemos que las visiones y cumplimientos de profecías nos demuestran, como siempre, que Dios está al control absoluto de la historia y que la victoria final está asegurada. No sé si alguno, antes de que pasemos al repaso per se, digamos, de algunos de los puntos que les quería comentar, tiene algo que le haya gustado mucho de la lección. Como esto es 13º sábado, nada, se nos habilita para hablar de todo el libro, si queremos, así a nivel amplio. Si alguien tiene alguna idea que le gustaría compartir, que le dejó el libro, que le gustó mucho, y que bueno, que también inste a otros a que lo puedan estudiar a fondo. Te sumo una cosita. Sí, Roy. Una de las primeras lecciones decía que la palabra Babilonia viene de Babel, ¿viste? Y hay veces que es medio difícil, capaz que como conceptualizar la palabra Babilonia, pero Sí. cuando uno lo piensa como en la historia de Babel, como que es mucho más simple, ¿no? Es como un grupo, un pueblo que se organizó para estar en contra de Dios casi, y decidir hacer algo, decir, bueno, nosotros vamos a hacer nuestros propios planes y de esta manera Dios no nos va a poder hacer nada, ¿no? Y ellos deciden hacer la Torre de Babel. Y no sé, capaz que es como una característica muy simple, pero después a través de todo el capítulo, de todo el libro de Daniel, como que eso, la esencia es la misma. Es una institución, un pueblo, algo que lo que busca es, no sé, ser independiente de Dios, como que Dios no tiene valor, como que, bueno, acá vamos a hacer las cosas a nuestra manera, parecería ser, ¿no? Obviamente tiene un montón más de detalles, un montón más bueno, en esto se refleja en esta parte, en estos detalles se refleja de esta manera, en esta época se refleja de muchas maneras, pero la esencia es esa, ¿no? Sí. Entonces capaz que cuando uno piensa en Babilonia, decir, uy, ¿a qué se referirá? Pensar en la Torre de Babel y ahí te vas a dar cuenta de la esencia de lo que se está hablando, capaz. Sí, exactamente, es lo que no mencioné específicamente, pero Babel es el puntapié inicial en el que vemos la primer definición humana, o la primera manifestación de la idea de separarse de Dios y de generar un sistema humano que englobe a todos o a la mayor cantidad de gente posible, y bueno, de ahí nace el sistema, es decir, lo que hace todas las personas organizadas en Babel en su momento, que con un fin en común, y ese fin en común no es Dios ni nada por el estilo, sino que es la gloria del hombre, o la exaltación del hombre, o la gloria de un reino, o una cuestión así. Siempre tienen la característica los
pueblos o el sistema de Babilonia, como siempre tiene la característica de ser imperio y de imponerse sobre otros y de conquistar y de agrandarse y de ser abarcativo, y eso es lo que le da poder a Babilonia, o sea, es cuando más grande, mejor, y el sistema tiene más alcance y más control sobre la gente, la población, y bueno, de esa forma oprime y etcétera. Becky, ¿vos querías decir? Estás muteada, tenés que desmutearte vos misma. Gracias. Ahí está, que uno y me toca. Que yo me quedé pensando, ¿ahí me escuchan? Sí, escuchamos. Que me quedé pensando con la definición que había dicho, creo que Angie la semana pasada, ¿no? Que esto de que Babilonia es un espíritu y que lucha con el espíritu de Dios, como que son dos espíritus, y tiene medios, o sea, o vehículos por los cuales lleva adelante sus propósitos. Pero que para mí es importante hacer esa diferencia, no perder de vista que por ahí, viste, nosotros enmarcamos Babilonia es esto, Babilonia es aquello. Babilonia es un espíritu que está en contra del espíritu de Dios. No sé cuántos escucharon el discurso del Papa, ayer creo que fue. Bueno, que hablaba como que, bueno, iba, o sea, por ahí tomando un poco lo que hicieron varios presidentes latinoamericanos, el del Salvador, de Paraguay, creo que también, que hablaban, bueno, pedir perdón, y leían Isaías principalmente, pedir perdón por los pecados, para que Dios cuide al pueblo, ¿no? Perdone al pueblo. Y entonces el Papa decía como que iba también, llamaba a perdonar pecados o algo así. Yo digo, que realmente está como tomando el Espíritu de Dios. Y nosotros como que lo sabemos, y ahora, o sea, es como que lo ves más, ¿qué tiene que ver, vos decís, con el coronavirus, no? Y de repente se enmarca esta situación que vos decís, ¿y qué tiene que ver el Papa con perdonar pecados acá? Y realmente vos ves cómo es el espíritu de Babilonia se opone con el espíritu de Dios, porque es directamente opuesto a que Dios es el intercesor que perdona pecados, ¿no? Claro, el espíritu, pero da poder, o de alguna manera busca reemplazar el poder de Dios por por el poder de Satanás, pero manifestado en como decíamos, líderes o reyes, como habíamos estudiado, que todos los reyes de tanto de Babilonia como de Medo-Persia y demás, de algún momento siempre se definían como seres divinos. O sea, la única forma de poder ejercer un poder superior sobre la población era si estaban todos de acuerdo de que ese dios, ese emperador, ese rey, ese líder, es una figura divina de alguna forma, es un rey, es un dios o una divinidad absoluta. Entonces, sí, siempre, como decís, está muy bueno, y el Papa justamente toma esa figura también, otra vez, siempre hay una figura de reemplazo de Jesús y de sus funciones por la función de otra persona o de otra institución o algo. Siempre hay una intención por quitar a Jesús de su puesto y poner a otro, a un farsante, digamos. Andrea, ¿sí? Sí. Yo me quedé con dos cositas del libro. Primero, el amor de Dios por Daniel y también por nosotros, y la respuesta a nuestras oraciones. Particularmente me gustaron dos versículos, Daniel 10:12. Él siguió diciendo, Daniel, no temas, desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de ellas yo he venido. Y el otro, 9:23, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Me deja un Dios más cercano, digamos, de amor, de que está pendiente de nuestras oraciones, y quizás como que primero que las bestias, que la estatua y demás, pero empezar a ver características del Dios que adoramos me pareció... Está buenísimo. Realmente tiene todo... me tiró otra vez que se termina el tiempo. Quedan 10 minutos. Como es el capítulo, sí, de la oración, es increíble como tiene una cosa para todo, Daniel. O sea, eso es lo que está buenísimo, como decís. Parece que cada capítulo, algún aspecto de la vida cristiana estudiado a fondo o representado de una forma que nunca lo habíamos leído antes. Realmente es un libro profundísimo y
está bueno cómo nos mostró, especialmente a mí me mostró que no es solamente un libro profético y no hay solamente tardes y mañanas y tiempos y dos tiempos, sino que hay muchísimo más y está buenísimo. Creo que el día de que hablamos de oración, de la oración de Daniel, fue muy bueno, me gustó mucho esa escuela sabática, se compartieron muchas cosas muy buenas, estuvo realmente espectacular. No sé si había una mano más, puede ser que no la vi. ¿Alguien quería comentar algo? No, lo que quería decir, ahora empieza lo serio. De lo que me gustó de Daniel, bueno, eso es lo que dijo Bere, cómo Daniel estaba orando y al toque le vino la respuesta, pero lo otro creo que lo que más tranquilo me deja es que Dios está al control de la historia, ¿no? Dios está al control de todo lo que pasó en ese momento, de lo que iba a pasar y de lo que nos está pasando ahora. Hay un montón de cosas que no entendemos, hay mucha gente que la está pasando mal con esto, pero como que te da tranquilidad saber que Dios está al control de cada uno de nuestras vidas y de lo que va a pasar de acá en más, ¿no? Entonces, no. Hay mucha gente que tiene un sentido, ¿viste? Vos vas a comprar y a veces la gente habla entre ellos, ¿viste? Alejados, pero hablan, ¿viste? Están todos como, no, esto es una locura. Como que vos lo ves que no saben qué hacer, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, Dios te da esa tranquilidad. Lo peor es que esto no es nada encima de lo que estamos transitando ahora. Habíamos hablado en otro grupo pequeño de que lo aconseja Elena de White, no incitar a la desesperación ni nada, porque este no es el tiempo de angustia, es sabidísimo. No incitar a que haya esa desesperación y no generar una angustia innecesaria, también decía. Que nos muestra que nada, no estamos ni en el vislumbre todavía, esto capaz es un preview, un trailer nomás de lo que puede llegar a ser el tiempo del fin. Y así todo, la gente está desesperadísima. A ver, nos muestra que no hace falta que vengan plagas bíblicas, que todas las langostas se coman la mitad de la tierra para que la gente entre en caos y desesperación. Creo que también eso lo podamos ver, es el ser humano es totalmente frágil, especialmente distanciado de Dios y sin Dios es particularmente más frágil. Y bueno, nada, es como decía Mateo, lo del control de Dios en la historia está muy bueno, y es también lo que me deja el estudio de profecía, que por ahí a veces lo descartamos un poco o nos parece muy pesado. La lección pasada de Roy estuvo súper intensa, no sé cómo hizo para dar una clase tan erudita así en tan poco tiempo, pero te das cuenta de lo intenso, lo complejo que puede llegar a ser el tema de profecía también. Y bueno, nada, simplemente también los invito a que no les intimide el estudio de profecías y que se haga también con un espíritu de querer entender más, porque nada, tiene también mucho para enseñarnos y para contarnos, sabe, sí. A mí me gustó mucho de esta semana un versículo que plantea la lección, que es Juan 14:29, y dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis, ¿no? Sí. Es la mano de Dios al control, como venimos diciendo, y lo que te deja el libro de Daniel es que no importa lo que Satanás se empeñe en querer hacer para tomarnos como suyos, que si nos aferramos y creemos en Jesús, Él gana, y así termina la historia, con Jesús ganando. No importa qué pase en el medio, ni cuán terrible sea, Dios nos puede rescatar de todo. Sí, buenísimo. Bueno, hablando de la lección ya en sí, así la entramos y la desarrollamos un poquito con el tiempo que Becky quería hablar. Perdón, ¿hay una mano? No vi. ¿Becky? No se te escucha, Becky. Tenés que desmutear. Con razón, ¿no? ¿Ahí me escuchan? No. ¿Ahí me escuchan? Todos pueden hacer lo que quieran, pero se autodesbloquean el audio y listo. Bueno, que con respecto a lo que decía Mateo, me quedé pensando que mucha gente por ahí sí, lo que en la calle les parece como re loco. Y ayer hablaba con Titi,
Y decíamos, pensar que hace un mes estábamos en Mendoza disfrutando como ajenos a toda esta realidad, y de repente, viste, de una semana para otra se vino todo como una bola de cosas, y vos decís, primero tranquilidad como decía Sabri, en la Biblia dice, bueno, cuando pasen estas cosas todavía no es el fin, y se va a haber guerra, rumores de guerra, peste y todo esto, no es el fin todavía. Pero nosotros como que tenemos un parámetro y sabemos más o menos cómo se van marcando los tiempos, pero la gente que no lo tiene, o sea, como que te agarra, viste, angustia de esta situación. Y una de las cosas que me queda es cómo en un momento, o sea, creo que el desarrollo de los acontecimientos del tiempo del fin van a ser así, como que de repente va a estar todo bien y de repente se van a empezar a dar una seguidilla de cosas, una tras otra, y chau, te vas a encontrar en la situación. Entonces, por eso la Biblia dice que estemos alerta y velando, o sea, para que sepamos los tiempos, pero también para que estemos preparados. Porque de un momento a otro empieza a pasar y ya está, y no tiene retorno, ¿no? Así que me parece que es importante eso de nosotros estar alerta de qué pasa en nuestra vida. Sí, sí, sí. Otra cosa que lo habíamos charlado, creo que en un grupo pequeño, era, o sea, veamos lo fácil que es declarar, bueno, esto es para el bien común, que es el caso con la emergencia que estamos teniendo ahora, pero digo, lo trato de extrapolar a cualquier cosa. Esto es para el bien común, se decreta que es tal cosa, y ya está, se decretó, y ya los milicos ya están en la calle, y ya está impuesto, es un plumazo, al otro día ya está implementado, o sea, nos demuestra lo fácil que funciona la rúbrica esta de implementar algo que es por el bien común. Si toda la mayoría está de acuerdo, o el consenso científico en este caso, pero puede ser consenso religioso en otro momento, es que esto se arregla así, se instala y ya está implementado. Así que nada, también nos podemos estar alerta en ese sentido. Mav, levanta la mano, no sé quién es Mav. No tiene video. No tengo video, pero tengo audio. Ah, bueno. Porque a esta altura de la mañana es impresentable. Igual que Mateo. Mostrar ese video. No, pero sobre esto de que, hablando del bien común, ¿no? Esta es una discusión, yo estudio abogacía, estoy por recibirme, y esta es una discusión que hemos tenido con personas muy importantes del ámbito jurídico. Hace unos 20 años que se habla mucho de los derechos colectivos, y en el panorama actual del derecho, los derechos colectivos preponderan, son más importantes que los derechos individuales. Por ejemplo, yo no puedo poner una fábrica que cause contaminación porque hay un derecho colectivo de la comunidad que hay alrededor, ¿no?, de tener un medio ambiente sano. Y es lo que se ve es que se está empezando a chocar constantemente entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Y el problema es que ya se está hablando, ya hace unos 10 años, del derecho colectivo a la paz. Y esto es re vago, porque ¿a qué llamamos derecho colectivo a la paz? ¿Y qué pasa si el derecho colectivo a la paz choca con nuestro derecho individual a la libertad religiosa? Eso es algo que ya existe, que ya está en movimiento. Y alguien dijo por ahí, bueno, esto de un día para el otro se va a aplicar como se aplicó esta cuarentena de un día para el otro, y tal cual. En el momento en que tenga como fundamento jurídico, se va a aplicar y no nos va a dar tiempo de nada. Gracias a Dios, dice el conflicto de los siglos, que va a haber personas para argumentar en contra de estas cosas y poder darnos tiempo de huir. Pero gente, jurídicamente esto ya existe, lo que pasa es que no lo vemos. Muy bueno, qué bueno tener a la opinión experta en este caso. Profesional. No estamos, claro, tirando fruta, entonces bueno, uno dice lo que le parece, pero bueno, siempre que hay alguien con conocimiento de causa, está bueno. Gracias. Y lo vemos, perdón, con situaciones así tipo, no sé, la igualdad de género, el aborto, son pequeñas cosas que como que van sumando, viste, a lo que es el derecho común, y cosas que van perdiendo por ahí, principios, como sociedad digo, ¿no? Principios que nosotros los tenemos vigentes, y vamos perdiendo esos principios como nosotros participantes de la sociedad. Tenemos que guardarnos, todavía tenemos la libertad de poder manifestar diferente, pero esos principios como que ya van ganando territorio, ¿no? Sí.
Muy bueno. No sé si hay alguna idea más que quedó, porque voy a medio que cambiar un poco de tema, pero no. Así que si hay alguna opinión más al respecto, si no, avanzamos. Bueno. Yo quería, Sí, una cosita. Justo vimos un sermón de Borg que era un poco alarmante, pero bueno, también tiraba mucha data muy interesante de que, o sea, ahora decimos, ponele esto que decías vos, el presidente dijo, sale toda la fuerza de seguridad a cubrir las calles, sale y es por el bien común y no se discute. Y decíamos, che, pero eso, y llevándolo al paralelo, por ejemplo, de la libertad religiosa, un día va a decirse, se guarda este día por el bien común porque tenemos que estar unidos y lo que sea, y nosotros decíamos, uy, ¿cómo será eso? ¿Cómo pasará? Pero va a haber mucha resistencia a muchas personas. No, va a ser así, tipo, el chabón lo dijo y al otro día era así y ya nadie dudaba de lo que el presidente había decidido y todos dijeron, che, en serio, unamos no, yo no lo voté, pero igual lo apoyo, está re bien lo que hizo, como que va a ir por ese lado, me parece. Y no nos damos cuenta y de un tiempo a otro ya está, sucedió. Sí, va a haber estaba muy una unanimidad de interesante, decir, pero ¿qué? Si es domingo, es sábado, ¿cuál es? O sea, las Exactamente, personas lo van a ver claro. como un tecnicismo, y eso en perspectiva de la crisis que va a estar sucediendo o el tiempo de angustia, tu objeción va a quedar como una... Sos un rebelde, claro. Claro, una pavada. La casa Cúparo y después va la casa Lannister seguro, pero bueno, vamos a dejarle a ellos. No sé si vieron ahora con todo esto del coronavirus, cómo había bajado la contaminación, tanto en China, en Italia, bueno, acá en Buenos Aires también dijeron que bajó un 50% la contaminación de los autos, relacionado con lo que dijo Sofi, que no nos sorprenda que digan, bueno, la Tierra necesita un día de descanso donde no haya fábricas, donde no haya transporte y todas esas cosas, y que toda la gente va a decir, sí, mirá cómo bajó, o sea, tenemos el ejemplo y creo que son estos pequeños detalles que hacen de que tenemos que estar alertas, ¿no? A estar empezándonos a preparar, porque como dijeron, a las 9 de la noche el presidente anunció y a las 12 de la noche no se podía transitar más. Entonces, son esas cosas que nos ayudan a, bueno, no nos durmamos, estemos listos porque va a venir algo así o peor. Yo quiero decir que esto también es un llamado de atención a ir a salir de las ciudades, porque acá quedamos paralizados y, o sea, quedamos trabados, no podemos hacer nada. En cambio, si uno tiene una independencia, una autonomía en su casa, en una quinta, capaz no en el medio del campo de la nada, capaz sí, esto medio que te pasa por al lado, no te afecta tanto, tenés la libertad de tu propia comida capaz o de salir dentro de tu terreno, y nada, me pareció una dirección que habría que tomar también. Es que sí son unas pequeñas cárceles realmente las ciudades, donde nada, vamos a estar atrapados de alguna manera, sin ser alarmista, obvio, pero bueno, sí, esto viene muy al caso. ¿Fer? No, simplemente recordar que toda esta situación hace que cobre bastante más dimensión la reunión del 14 de mayo, en donde el Papa convocó, digamos, a todos los líderes para justamente formar un nuevo código de educación mundial. ¿Se va a suspender? Y en el suspender video o no? que no creo que se suspenda, capaz que lo hacen por Zoom, Claro. Pero lo interesante es que él comienza, digamos, esa convocatoria hablando acerca de su encíclica, Laudato Si, y donde habla acerca del calentamiento global y todas las cosas. Yo creo que tiene el panorama más despejado que nunca para que cualquier cosa que él diga o proponga pueda ser aceptado a nivel mundial. Y bueno, nada, son cosas que nos tienen que no alarmar, pero sí saber que la venida del Señor está cerca. Sí, estar atento. Me he hecho por ahí algo de la lección en el día miércoles que hablaba específicamente de Daniel 12:4, que no quiero que leamos todo Daniel 12 porque es cortito, pero bueno, como tenemos poco tiempo, creo que es más productivo que compartamos así conceptos. 12:4 que menciona esto de las personas irán de aquí para allá, ahí lo leo para no citar cualquier cosa. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, que ese es un concepto, el tiempo del fin, es un concepto muy interesante que empieza en 1798, con la caída de la hegemonía del papado, es cuando empieza el tiempo del fin. Por eso es que los apóstoles no hablaban del tiempo del fin
en su momento, no era el propósito de los apóstoles y de la primera iglesia y de los primeros cristianos de hablar del tiempo del fin y de la vuelta de Jesús. Ellos hablaban del Evangelio. ¿Por qué quiero mencionar esto en detalle? Porque a veces confundimos y decimos, no, nosotros tenemos que estar haciendo lo que hacían los apóstoles, tenemos que hacer lo que hacía la iglesia primitiva, que era predicar y salir y contar el amor de Jesús y nada más. No nos corresponde hablar de profecía del tiempo del fin, de estudiar, porque mirá porque vamos a querer poner fechas y vamos a caer en la soberbia del conocimiento de la profecía y nos vamos a distanciar de la gente. Esto es toda una idea por ahí que seguramente lo habrán escuchado o que la perciben también dentro del cristianismo, que es decir, no, la función del cristiano es la misma que la de los apóstoles. Y el estudio, la lección y la profecía nos muestra que no, que a partir de 1798 es cuando hay un cambio, que es cuando hasta ese momento estaba sellada la profecía de Daniel, que quiere decir que no era para ser estudiada ni predicada. A partir de ese cambio, en ese año que se cumple la profecía, empieza otro tipo de evangelismo. No descarta el evangelismo apostólico, sino que complementa e introduce nuevas luces, o sea, nueva luz y nuevas interpretaciones y nuevos datos que antes no teníamos, que lo único que hacen es fortalecer la creencia, y ya el amor de Dios y el evangelio están complementados por esta otra plétora, digamos, de datos y de profecías que nos ayudan a entender mejor, y se nos anuncia qué va a pasar con un propósito especial, que es, que sigo leyendo, dice, sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y algunos interpretan de que la ciencia se aumentará, quiere decir que va a haber nuevos iPhone y que van a ser cada vez más finitos, pero la lección un poco dice que no, de que la palabra que se usa en ese caso para ciencia es de entendimiento. O sea que nos está anunciando, nos está profetizando de que va a aumentar el entendimiento sobre las palabras, o sea, va a haber más luz. Así también va a haber más confusión, eso lo sabemos, y va a haber más mala interpretación, pero el pueblo escogido, que ese también de paso es el versículo de memoria, que es los entendidos, esa es la palabra que usa Daniel 12:3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetuidad. Es decir, hay una función para los entendidos en el tiempo del fin, y hay una función también para el entendimiento de la profecía y para el estudio de ella, y para también compartirla de alguna forma. ¿Sabri? Sino recordar que, bueno, en el retiro pasado, ¿se acuerdan con Hugo Potro que él nos hablaba acerca de que nuestro conocimiento de la verdad va incrementando y que Dios, a medida que pasa la historia, nos va dando más luz? Y esto viene muy a alusión a lo que vos estás diciendo, o sea, a partir de 1798, cuando arranca el tiempo del fin proféticamente, entonces Dios nos va dando nuevos conocimientos para poder contextualizarnos en qué momento de la historia estamos viviendo y poder estar tranquilos y en paz, confiados en sus promesas, y también para alertar a otros. Por eso antes no había, porque nuestro conocimiento estaba acotado hasta ahí por Dios. Ahora Dios nos quiere dar más luz, y entonces es lo que tenemos que estar estudiando en la Biblia, ¿no? Y buscando esa nueva luz mediante el Espíritu Santo. Él ya lo dejó escrito, pero ahora es como que Él nos da el entendimiento para entender eso. Tal cual. Y tenemos un montón de parámetros en los que hablamos de decir que no genere, o sea, tenemos un montón de parámetros dados por Elena White específicamente, que es que el estudio no genere división, que estas nuevas luces no pongan fechas. Hay unos puntos muy específicos y muy fáciles de dilucidar o que filtran lo que es un estudio productivo de la profecía de lo que es un estudio que, no sé, así de soberbia intelectual, supongo. Son cosas muy distintas y que, bueno, tenemos que saber diferenciarlas, obviamente. En el libro en el capítulo 12, está bueno, lo menciona en la lección, que no lo había notado tampoco, tantas cosas que uno, si no te las dicen, y cuando te las dicen resultan re obvias, pero cuando en el momento uno no las ve, el libro empieza con Nabucodonosor invadiendo Judea.
y todos los capítulos empiezan con un rey, nombrando un rey. Siempre está en el año de tal de Ciro, en el año de tal de Darío, en el año, siempre se nombra quién es la autoridad en cada uno de los capítulos. Como que ese es el contexto, cada capítulo empieza contextualizando así. Y en el último capítulo aparece la figura de Miguel, como la vemos. Arranca diciendo, se levantará Miguel, y sabemos que Miguel es Jesús. Entonces, estructuralmente, como sabemos que Daniel es un libro estructurado y con una lógica así súper, muy típica de Daniel y de los escritores hebreos en general, pero estructuralmente cada capítulo empieza nombrando un gobernante y es el dueño de la tierra en ese momento, si se quiere, y en este último se levanta Jesús como gobernante. Y también, o sea, sabemos que Miguel es Jesús porque aparece en Daniel 10, en el río Tigris, aparece en Daniel 7 como hijo de hombre, en Daniel 8 como príncipe de los ejércitos, Daniel 9 como Mesías príncipe, y es muy distinto de Gabriel, por ejemplo, si queremos hablar a nivel técnico. Y también la voz de Arcángel es la del tiempo del fin, la segunda venida, la que se va a escuchar. Entonces, sabemos que Miguel es Jesús, y aparece directamente como un gobernante. Y con la palabra levantarse, que ya te doy la palabra, Alan o Vicky, no sé cuál de los dos, la palabra que se usa como levantarse tiene dos connotaciones, según la lección. Una es una connotación tipo militar, que se levanta para conquistar y gobernar, que lidera y protege al pueblo y lo conduce frente al gran conflicto, que es una figura de poder, digamos, de alguna forma, por eso tiene esa connotación. Y la otra connotación es de escenario de juicio, que también me resultó interesante, que es Miguel se levanta para actuar como abogado en el tribunal celestial, que también está bueno porque sabemos de que los abogados no defienden sentados, entonces defienden parados, así que es como una doble connotación. Sí, Vicky o Alan, no sé cuál. Sí, vos vas a ir a la parte de los que estén inscritos en el libro. Sí, ese es el siguiente punto ahora. Dale, cuando avances quiero opinar respecto a eso. Ah, buenísimo, dale. Yo no sé si viste vos o si alguien más vio el resumen de Alex Rey. ¿Alguien lo vio? Sí. Bueno, yo quería mencionarla, no sé si era eso también lo que quería mencionar. Bueno, capaz me ayudas a no voy a decir nada. Está muy bueno. Les voy a contar la interpretación que tiene él, o es como una analogía que hace él de cómo interpreta lo del libro de la vida, pero bueno, ese es el tema del que vamos a pasar ahora. Que lo tenemos, se menciona en Daniel 12, a ver si lo leemos. ¿Te acordás, Alan, en qué? ¿Uno era? Uno. ¿Sí? Sí, será tiempo. Bueno, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y ahí surge la pregunta en la lección de qué es el libro de la vida, que después también se menciona en Apocalipsis. ¿Hay solo un libro o hay dos? La lección dice de que hay dos, que esto es una forma de decir libros, de vuelta, es un término ambiguo, también en lenguaje profético. Lo que entendemos es de que hay un libro de obras mencionado en Salmo 56:8, en Malaquías 3:16, Isaías 65:6, esas son las referencias que tengo. Son versículos que registran las obras siendo registradas o teniendo en cuenta por Dios y escritas en algún tipo de libro. Entonces la lección nos diferencia en dos. Y después está el libro de la vida, mencionado en Éxodo 32:32. Si quieren los leemos rapidito, así contextualizamos lo del libro de la vida. Éxodo 32:32, si alguien lo tiene, lo lee nomás. ¿Leo? Sí. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ese es Moisés, hablando directamente de quítame del libro que has escrito. Lucas 10:20, alguien que pueda leer, y alguien Apocalipsis 17:8. En la aplicación de la lección están todos juntos ahí. Yo lo leo si querés, Lucas 10:20. Dale, léelos.
Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Están escritos. De vuelta, tengan en cuenta para después la aplicación que voy a comentar, que siempre se menciona nombres escritos, que ya están escritos. O sea, ese es el tema. El tiempo verbal es muy importante. Siempre los nombres ya están escritos. Nunca se escribe un nombre, nunca hay una acción de escribir, sino que en todos los casos, los ejemplos, están escritos los nombres y Moisés pide que se borre. El caso de Lucas también habla de nombres que ya están escritos. Y Apocalipsis 17:8, ¿tenés ahí, Vicky, también? Sí. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Está bueno, gracias. Esos son los ejemplos en los que hay mencionado el libro de la vida. Entonces, la pregunta muy urticante que es, ¿qué significa estar escrito en el libro de la vida? ¿Cómo se califica para estar escrito en el libro? Y si alguno tiene una idea de qué le suena o qué opina o qué sabe respecto a esto, que cuando estudiamos, me acuerdo de Apocalipsis también, surgió tipo un debate de decir cuál era, cómo lo identifican ustedes, o cómo lo describen, cómo describen eso, calificar para estar en el libro, quién está, quién no, qué hay que hacer. Mirá, yo durante bastante tiempo pensaba que tenía que hacer algo para estar inscrito sí en el libro de la vida, y me esforzaba, y por ahí cuando pecaba decía, no, Dios ahora va a borrarme del libro de la vida. Y después me arrepentía, y después no, Dios otra vez ahí me inscribe otra vez en el libro de la vida. Claro, como que escribió y borró 500 veces, ya está finito el papel y... Claro, o como no sé, no quiero entrar en polémica tampoco, pero es solo un comentario. Por ejemplo, yo me equivoco, me borran del libro de la iglesia, después me bautizo otra vez y ahí me inscriben otra vez. Y entonces esa duda existencial, esa duda, ¿cómo es que se llama? Teológica, la tuve mucho tiempo, hasta que me di cuenta, y después, por ejemplo, en los bautismos, cuando me bauticé, o en todos los bautismos, o la mayoría, escucho a los pastores que dicen, para que estés escrito en el libro de la vida, y inscrito en el libro de la vida, y yo eso nunca lo vi en la Biblia, y me hacía mucho ruido el hecho de que me digan, o que sepamos, no, para estar inscrito en el libro de la vida me tengo que bautizar. Okay, una acción para que te inscriben en el libro de la vida. Que yo tengo que hacer algo para estar inscrito. No sé si todos los que están escuchando pensaron o piensan que eso es así, porque eso es lo que nos dijeron muchísimo tiempo, digamos, que tenés que hacer algo para inscribirte en el libro de la vida y para que Dios no te borre. Y por ahí, estudiando la Biblia o leyendo varios pasajes de la Biblia, no encontré eso. No quiero decir de que está mal, sino los insto a que estudien y que saquen sus conclusiones. Mi conclusión es que no tengo que hacer nada para estar inscrito en el libro de la vida, y que Dios nos quiere salvar a todos. Así como, o sea, porque eso, el libro de la vida me lleva como a la salvación. Dios nos quiere salvar, estás inscrito en el libro de la vida. Vos, ¿qué tenés que hacer para que Dios, porque en la Biblia no encontré ninguna parte donde tengo que hacer algo para inscribirme en el libro de la vida? Sí hay muchos pasajes que dice, por ejemplo, en Apocalipsis, y no borraré su nombre del libro de la vida. Claro, como que no ya está borraré inscrito, su nombre. es lo que te decía, que ya está inscrito. ¿Eso qué significa? Que Dios te puede borrar, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí, todos estamos inscritos en el libro de la vida, todos somos salvos por la gracia de Jesús. ¿De qué depende? Depende solamente de nosotros aceptar esa salvación, y si no aceptas esa salvación, bueno, Dios te borra porque es tu elección. No porque Dios quiera borrarte, o porque vos hagas una acción o algo o no para inscribirte. Vos ya estás inscrito. O sea, desde antes de la fundación del mundo también hay muchos versículos, ¿no? Pero no encontré en la Biblia nada que tenga que hacer para inscribirme. Claro. Y capaz que está Fer escuchando, y Fer capaz que nos puede clarificar un poco más esto.
pero sí vi que Dios nos puede borrar según nuestra elección, según Sí. Apocalipsis 12, Sí, creo que. tengo varias manos y saltó de vuelta el timer. Mavi, ¿estás para hablar? Sí, yo estoy acá. Sí. ¿Tenías la manito? ¿Querías decir algo? Sí. Sobre el libro de la vida, bueno, hay un versículo, creo que es de Pablo, que dice que todos estamos predestinados a salvación, ¿no? Evidentemente, si estamos predestinados a salvación es porque nuestro nombre viene preescrito en el libro de la vida. Y estoy súper de acuerdo con todo esto que están diciendo de que el nombre ya está escrito y que en todo caso, al nosotros elegir no querer estar en el libro, ahí es donde se nos rae, donde se nos tacha del libro de la vida. Pero yo quería hablar sobre el otro libro porque es un tema del que vengo pensando hace ya, ni debe hacer como 6 meses. Por ahí la explicación que les doy es un poco técnica, pero no sé, me dejó pensando mucho. Acá hay un juicio dando vueltas. Y en un juicio hay roles, uno tiene un juez, un abogado, un fiscal que es el que acusa, tiene obviamente al acusado, tiene testigos, tiene un relator que es el que escribe la sentencia. Y a mí me da la impresión de que siempre que escuché hablar del juicio dentro de la iglesia, el objeto del juicio, o sea, aquello sobre lo que se está discutiendo, es mi salvación. Y por eso es necesario un libro de mis obras para ver si yo pedí perdón por todas mis malas obras, etcétera, 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 entonces se va mirando en el libro mío como si fuera un libro de contaduría, un debe y un haber, y del resultado de ese libro dará Dios una sentencia. Y siempre pensaba en esto, y el año pasado cursé una materia que es en la que aprendemos a llevar adelante los juicios, y lo primero que te cuentan en esa materia es que hay 3 tipos de hechos en un juicio: los hechos conocidos, los hechos controvertidos y los hechos no controvertidos. Como en un juicio no hay tiempo para hablar de todo, se limitan los hechos de los que se va a hablar. Supónganse, si hay un choque de autos en una esquina un día lluvioso. Un hecho conocido es que cuando llueve el piso se moja y se hace más resbaladizo. Sobre eso no se va a hablar. Un hecho no controvertido es que las 2 personas que chocaron estaban en el mismo lugar en el mismo momento. Sobre eso tampoco se va a hablar. De lo que se habla en un juicio es del hecho controvertido. ¿Quién pasó primero? ¿Quién pasó en rojo? ¿Quién venía por derecha? Esas cosas. Ahora, en el juicio de Dios, ¿es un hecho controvertido que nosotros somos pecadores? ¿Qué piensan ustedes? No. No. Lo sabemos todos, o sea, yo totalmente acepto que soy pecadora. Lo sé yo, lo saben los ángeles que miran, lo sabe Dios, lo sabe Satanás, lo sabe todo el mundo, lo sabe. Entonces, ¿tiene sentido que el objeto del juicio sea que yo soy pecadora y no me merezco ser salva? No. Lo que aprendí es que el objeto del juicio, lo que está en juicio, es el carácter de Dios, el carácter mismo de Dios. Satanás, mucho antes de que Dios creara el mundo, lo acusó de ser un Dios coactivo, de ser un Dios arbitrario, un Dios que hace lo que se le da la gana. Salva al que se le da la gana y al que no se le da la gana no lo salva. Esa acusación sigue en pie. Y todo este juicio es para ver eso, si es cierto lo que dijo Satanás, que Dios es un Dios coactivo y que hace lo que se le da la gana. Y no nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? Dios nos predestinó para salvarnos, por eso estamos en el libro de la vida. Y Él evidentemente quiere salvarnos y por eso también tenemos en Cristo abogado defensor. ¿Qué es lo que le dice Satanás? No, pero no lo podéis salvar porque es un pecador. Entonces, ¿para qué sirve el libro de mis obras? Para que Dios le muestre a cada uno de nosotros que yo, Mavi, elegí que me salve. Entonces, que Él me salva no porque es coactivo, porque es arbitrario, sino porque es lo que yo elegí. Que su carácter no es arbitrario, es lo que yo elegí. Dios salva al que elige salvarse y no salva al que elige no salvarse. Pero ¿cómo se muestra eso en un juicio? Con pruebas. Entonces el libro de la obra, lo que yo aprendí es que el libro nuestro que lleva nuestros actos diarios, etc., en realidad es prueba en el juicio, no es el objeto del juicio. Y esto te quita un montón de peso de encima, porque vos decís, yo tengo que confiar fuertemente en mi abogado. ¿Me entendés? En que va a usar bien mi libro de pruebas para salvarme.
pero no porque yo soy la que está en el juicio, yo el centro del universo soy Mavi, la pecadora que está en juicio, no, lo que está en juicio es el carácter mismo de Dios. Y un detalle más, Dios en este juicio, Cristo en realidad en este juicio, cumple todos los roles. Cristo es el juez, porque Dios le delegó esa función. Cristo es el testigo, lo dice Malaquías. Cristo es el abogado defensor. Cristo es el acusado y Cristo es el relator que escribe la sentencia. El único rol que no cumple es el de acusador. Bueno, estas son cosas que uno aprende estudiando Derecho. Ah, buenísimo. Pero realmente me ha sido a mí un alivio enorme poder decir, no es a mí, no es mi salvación lo que está en juicio, al contrario, yo ya vengo presalvada, lo único que tengo que hacer es elegir que Dios me salve y dejar que Él haga el resto. Es buenísimo. Gracias, Mavi, qué espectacular los datos que nos das. Justamente iba atado a lo que yo quería comentar también. No quiero que perdamos la idea, pero igual le voy a dar la palabra a Sofi y a Becky antes. Y después quiero retomar, sí, porque por estos puntos que vos compartís son muy enriquecedores de decir cómo opera Dios en orden, en forma, con los elementos. Es como que nada es tipo abstracto y caprichoso, sino que hay una es como axiomático con el sistema legal, es literal el sistema legal humano, si se quiere, como que tiene los mismos elementos que el sistema legal de Dios de alguna forma, pero obviamente es justicia divina versus justicia humana, pero nada, los elementos están buenísimos y después los vamos a retomar con la otra Espera, digo algo que último, tengo. prometo. Sí. ¿Perdón, qué? En la justicia humana, digo lo último, que es la gran diferencia. Sí. La justicia humana es retributiva. Vos recibís aquello, es dar a cada cual lo que se merece. O a veces hablamos de justicia distributiva, que es darle a cada cual lo que necesita. En el caso de Dios, la justicia de Dios es respetuosa, es darle a cada cual lo que elige. Y es por eso que es una justicia perfecta. Justicia de libertad. Es la justicia de libertad. Muy bueno. Tengo a Sofi, después Becky, después Sabri, después Fer, después Angie. Así que, dale, vamos Sofi y después volvemos. Sí, en realidad quería hablar yo. Perdón. No, después de lo que dijo Mavi, por ahí todo el desarrollo que hizo, sea una pavada lo que voy a decir, pero a mí me hace pensar con respecto a la pregunta que hiciste al principio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para estar escrito, ¿no? En el libro, digamos. Y yo lo que pienso es, primero, ¿quién es el que escribe? ¿Sí? Porque no es algo que haga uno, digamos, y que dependa de uno, sino que el que escribe es Dios, digamos, y segundo, ¿cómo lo escribe también? Yo pienso en eso. Y me gusta figurármelo, imaginármelo como un libro escrito con sangre, pero de verdad, o sea, como literal, no con una tinta, con sangre, y eso me da la tranquilidad, digamos, de que está más allá de lo que cualquiera puede hacer, y como decía Alan, no importa si yo me equivoco, o sea, de verdad, creo que nadie puede borrar algo que haya escrito Dios con la sangre de Cristo, digamos. Entonces, excepto, como decía Mavi, que uno mismo decida deliberadamente no ser salvo. Pero me gusta mucho esa imagen, es, digamos, hasta muy poética, me parece, ¿no? Un libro, pero de verdad escrito con la sangre de Cristo. Eso me vuela la cabeza. Ah, bueno, gracias. Becky. Que sí, por ahí con la línea de pensamientos de Mavi, viste, esto de que Dios es el que está por ahí siendo juzgado, en realidad, o el amor de Dios o la ley de Dios, ¿no? Y nosotros como que somos ahí el campo de batalla, pero, o sea, no es solamente que nosotros aceptamos a Dios, sino que lo que está en juego es el amor de Dios en su ley. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios y pedimos perdón por nuestros pecados, ahí es cuando se nos imputa el carácter de Cristo. Entonces, somos justificados. Y es como que todo eso justifica el plan de salvación, que Cristo vino a morir por nosotros, y eso es lo que salta en el juicio, ¿no? Cuando nosotros nos equivocamos y pedimos perdón por nuestros pecados, salta no nuestro pecado,
sino la justicia de Cristo, que se nos pone adelante de nuestro error, pero porque nosotros lo aceptamos. Y con respecto a lo que decía Alan, yo también un montón de veces me quedaba pensando cuando hablaba el pastor esto de que estabas escrito en el libro de la vida, y por ahí también creo que se enmarca en lo que dice Pedro, que lo que se ata acá, se ata en el cielo, no sé. Pero a mí me pasó criarme en un hogar donde mi papá estaba borrado porque se casó antes de que la ex esposa de él tenga otro marido o esté con otra persona. Entonces él siempre estuvo borrado de la iglesia y siempre participó en la iglesia y siempre nos llevó y nos crió con los principios y todo. Entonces lo viví desde otro lado, desde el lado que no es porque en la iglesia está borrado que está borrado del cielo. Dios trata el caso de otra forma. Claro que la iglesia tiene que tener un orden y una organización, pero Dios trata el caso tan personal y con tanto amor, que creo que eso es lo que el cielo, o sea, lo que Dios quiere mostrar al resto del mundo, ¿no? El amor que hay en su ley y el amor que hubo para que Cristo venga a morir por nosotros, y que nos dio esa posibilidad, y todos los que agarran esa posibilidad van a aparecer como justificados, no con sus pecados, ¿no? Y eso es lo que creo que Dios va a mostrar. Y que al final del tiempo, no sé, no me quiero ir de tema, pero cuando habla de los 144.000 que van a ser un grupo de personas que van a poder vivir sin pecar, es demostrarle al universo también que el ser humano en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, estas personas del último tiempo van a vivir realmente de acuerdo a la ley de Dios y van a estar sin pecar. Entonces es mostrarle al universo, sí se pudo, Jesús lo hizo, y los que estén aferrados realmente a Dios, porque van a pasar tiempos re difíciles y van a vivir dependiendo de Dios, pueden hacer también esto. Creo que toda esa ley es la que está en juego, y nosotros somos los que mostramos a través de nuestra vida cuánto nos aferramos y cuánto nos justificamos y cuánto Dios nos ama y nos da posibilidad de volver a estar en el cielo, ¿no? Buenísimo, gracias Becky. ¿Sabri? Vos tenías manito, ¿no? ¿No? Te sacó, me puso cara. Fer, entonces. Fer. Solamente, sí, quiero acotar una cita. Antes quiero pedir perdón en nombre de mi gremio, porque a veces nosotros decimos algunas cosas medio desubicadas. Pero recibido. Personalmente nunca utilicé esa frase, pero uno la entiende de manera metafórica. Entiende también que el bautismo cumple un papel muy importante dentro de la salvación, pero lógicamente va a haber personas que van a aceptar a Cristo y que no van a llegar a tener la oportunidad de bautizarse, pero aún así van a estar en el reino de los cielos, ¿no? El caso claro que tenemos es el del ladrón en la cruz, que Jesús le prometió que iba a estar en el paraíso, aunque él no llegó a bautizarse, ¿no? Y bueno, Mavi mencionaba algo con respecto al tema del carácter, me gustó mucho todo lo que ella dijo, y me acordé inmediatamente de una cita, la busqué aquí en Evento de los Últimos Días, que dice lo siguiente: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Ahora yo leo esta cita y digo, uy, el carácter de Cristo en mi vida, y veo mi propia vida y me doy cuenta de que estoy muy lejos de esos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque claramente yo por mis propios recursos no puedo reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Entonces, lo que yo tengo que hacer es entregarme, y ese es el gran desafío y la gran batalla que tenemos por delante. Es dejar de lado el yo, y es decir lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. De acá hasta que Jesús venga por segunda vez, esa debería ser nuestra batalla, no una batalla por no pecar, sino una batalla por mantenerme lo más cerca de Cristo, para que justamente su carácter se pueda reproducir en mi vida. Buenísimo, gracias Fer. Angie. Angie o Roy, no sé quién. Ahí está. Comentar una cosita, porque me llama la atención cómo en este momento de Daniel y en este momento de la historia, todas las cosas espirituales, todo está en plena armonía, ¿no? O sea, estamos hablando del libro y de toda una etapa de juicio, ¿no? En donde a mí me llamó la atención porque estaba leyendo el libro de Secretos de Daniel,
Y en un momento dice, ahora nos damos cuenta de que todo lo que ocurrió alguna vez era significativo, que cada acontecimiento tenía consecuencias, ¿no? Entonces, hablamos del libro de la vida y hablamos de un momento de juicio en donde todas las cosas que hicimos van a determinar si estamos con Dios o no. Y muchas veces uno le da mucha vuelta, que las obras, que no las obras, que no, que uno salvo por la fe y no. Y me llama la atención esto, ¿no? Porque en algún momento de tu vida te vas a dar cuenta de que todas las pequeñas cositas que hiciste sumaron o restaron para tu salvación, ¿no? Que está bien que uno dice la salvación es por fe, pero cada acto de tu vida determina si vivís de acuerdo a tu fe o no. Entonces, me quedaba pensando, ¿no? Porque hoy capaz que uno minimiza un montón de cosas y dice, bueno, sí, pero en realidad yo confío en Dios y ya está, y voy a aceptarlo, y porque es por fe, ¿no? Y se me hace, no sé, me hizo pensar en eso, confrontarte en un momento en donde se te vengan a la cabeza todas las cosas, las más chiquititas, decir, qué macana, ¿no? Digo, por seguir, por autoconvencerme de que estas cosas no me alejaban de Dios, de repente te das cuenta de que quedaste afuera. Ah, no, porque no sé qué ejemplo poner, pero pienso en que en algún momento se te van a abrir los ojos. Se te van a abrir los ojos y te vas a dar cuenta de que las cosas más insignificantes hicieron que termines rechazando a Jesús, aunque en el fondo, o no viviendo una vida cristiana coherente como Jesús te la pedía. Y me llamó mucho la atención, Y a su vez también pensaba y decía, qué importante que haya un registro de todo lo que pase. Porque en el momento en que los que hayan creído en Jesús vayan al cielo, van a ver todas las cosas que todos hicimos. Y va a ser importante que vos sepas por qué vos te salvás y por qué el otro no. Si fuera todo algo de la nada, uno podría también dudar de la forma de... En cambio te está diciendo, mirá, hay un libro, o sea, no sé cuán físico va a ser, porque no sé, pero yo creo y entiendo, digo, va a haber algo que nos va a mostrar cuál fue el criterio de Jesús. Y tiene que estar ahí para que todos podamos convencernos de que la forma de Jesús es la mejor forma que hay. Eso. Sabri. Que justo cuando estaban hablando desde Mavi en adelante, se me vino el capítulo 29 del conflicto de los siglos que dice el juicio investigador. Y ahí hay como toda una ampliación sobre los libros, los que contienen, y justamente que lo que decíamos, que el juicio es contra Dios, que se prueba el carácter de Dios, y que nosotros al aceptar a Jesús aceptamos ser transformados por Jesús y demostrar su carácter, y por eso es que guardamos su ley, ¿no? Y bueno, sí que invitarlos a que lean el capítulo 29, porque ahí todo lo que estamos diciendo, todo está como ampliado. Tarea para la casa. Gracias, Sabi. ¿El capítulo era? ¿Cuál era? Perdón. Capítulo 29, el juicio investigador. Gracias. Sí. Ya que ya no hay más manos, pero quiero retomar o volver a lo que decía Mavi. Me gustó mucho cómo lo explicó. Quería compartir la analogía o la ilustración que compartió Alex Rey, que les comentaba de la escuela sabática. Me pareció, no sé si brillante, pero me pareció muy bueno. A mí por lo menos me cerró muchísimo la ilustración esta en cuanto a estos elementos y componentes del juicio, como lo describía Mavi, que hay un juez, hay un abogado, hay un testigo, y esto todos lo sabemos y están descritos en la Biblia y también por Elena. Y no es menor que estén todos estos elementos y que haya como un proceso, digamos, y qué es el juicio investigador y cuándo es que se borran, como que hay acciones, cuándo es que se borran nombres, como lo estamos leyendo, y todo tiene una lógica cimentada en esto. Es como,
¿Vieron la matemática? Que hay lógicas que no son interpretativas, digamos, hay lógicas que son universales, hay cosas que rigen al mundo, como la matemática decía, o la física, que es 2 más 2 es 4, y lo podés escribir con palito, lo podés escribir con redondito, lo podés escribir como quieras, con los números, con el alfabeto que se te ocurra, pero la lógica que está detrás de esa operación es universal y trasciende a lo que pueda interpretar un humano. Nadie puede decir, no, para mí 2 más 2 es 5. Lo mismo creo que pasa con esta cuestión del juicio, y es lo que quiere hacer Dios. O sea, viene Satanás, lo acusa, no, mirá, vos en realidad sos autoritario y obligás, y que me decís que soy autoritario, bueno, mirá, voy a hacer un plan de salvación infalible con toda la sellado en cuanto a lo legal y en cuanto a la presentación, digamos, de los hechos y el precio que se va a pagar por lo que vos decís. O sea, si vos decís que el pecado es lo peor que hay, que es verdad, el pecado es la muerte y la destrucción, entonces voy a pagar el precio absoluto por ese pecado y no va a haber quedar dudas de nada. Entonces les comparto ahora un poco lo que contaba Alex, que es el sistema de compra hebreo en Jeremías 32, se describe un poquito cómo es la compra de un campo, de una propiedad. ¿Sí? Me bancan un toque, lo cuenta Jeremías que se escribían 2 cartas con todo lo que contenía la propiedad, en frente de testigos, obviamente. Luego, una de las cartas se sellaba y la otra se dejaba abierta, y ambas se guardaban en vasijas de barro para conservarlas en el tiempo. Presten atención a los símbolos, porque esto es literal así: sellos, cartas y vasijas de barro, todo. Cuando el comprador iba a reclamar y ocupar la propiedad, esto suponiendo pasaba un tiempo, ¿no? Y cuando ibas a reclamar la propiedad, se abría la vasija con la carta abierta y se enviaba a una persona de confianza, en este caso digo abogado, sería un abogado en todo caso, a constatar una auditoría. Todo lo que decía la carta, esta carta abierta, realmente existía en la propiedad. O sea, la carta sellada todavía está sellada, pero este abogado agarraba la carta abierta, iba a la propiedad comprada y constataba. Si este abogado encontraba discrepancia entre lo que decía la carta y lo que realmente había en el terreno comprado, o sea, algo que faltaba, que no estaba, lo que tenía que hacer es actualizar la carta con lo que sí estaba en el campo, es decir, borrando lo que decía que estaba de más, que en realidad no estaba. Entonces, volvía con esa carta abierta al comprador, se presentaba enfrente del comprador, del dueño, y en presencia de testigos se abría la carta sellada, ahora sí, para comparar las 2 cartas, la sellada y la abierta, para ver si ambas tenían lo mismo, y si no tenían lo mismo, ahora se borraba de la carta sellada todo lo eliminado de la carta abierta. ¿Me siguen más o menos? ¿O es muy complicado? No sé si veo alguna. Bueno, ahí veo un pulgarcito de... Gracias. Entonces tenemos estas 2 cartas, una tenía todo el contenido de la propiedad sellada, la otra estaba abierta, pero con la abierta se constataba, al momento de reclamar la propiedad se constataba, a ver, está posta esto, está el arado que dice, está el árbol, cuando se constataba que si algo faltaba, se borraba. Entonces, comparando esas 2 cartas, se sabía, y ahora con la carta sellada, que se dessellaba en ese momento, en el momento de investigación, de auditoría, de tomar propiedad de lo que se había comprado, ahí se hacía otra vez ese cotejo y se borraba de la sellada todo lo que la abierta también decía que no tenía. Entonces vemos acá elementos: cartas abiertas, cartas selladas, podemos traducir libros sellados, comprado, precio, abogado, testigos, vía investigador, son todos conceptos que son símbolos muy usados en parábolas, si se ponen a pensar en parábolas de Jesús y en el lenguaje profético, son todos elementos muy usados. Y especialmente la parábola de la perla de gran precio también y del tesoro. Entonces, lo que decía Alex era que el mundo y la humanidad fueron creados por Dios y son de su propiedad. O sea, el mundo y la humanidad fueron creados desde los cimientos de la tierra y son propiedad de Dios. Pero Satanás se robó con engaño lo que por derecho le pertenecía a Dios. Como que Satanás se robó, pero al mismo tiempo la humanidad fue la que pecó. Satanás no es que llevó a pecar al mundo, pero de alguna forma se lo robó a eso que era de Dios desde el principio.
Entonces, como les decía, vemos parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio que nos dicen que este mundo es ese campo, esa propiedad por la cual Jesús renunció a todo con tal de comprarlo, pagando el precio más alto que se podía haber pagado, que es su propia vida. Dios examina el corazón, y Proverbios 3:3 también muestra que nuestros corazones son libros en los cuales nosotros escribimos, dice. Pablo también incluso dice que somos cartas abiertas leídas al mundo, esa es otra analogía de esto. Para Dios nuestros corazones son libros o cartas abiertas donde se manifiestan nuestras obras y donde Él quiere escribir su ley de amor, que no es más que su propio carácter. Entonces, la conclusión sería que cuando Dios se sienta a abrir los libros y examinarlos, que ese es el término, Dios está revisando los corazones de los hombres para ver si en ellos se encuentra escrito su carácter. Por ahí es la conclusión de esta metáfora. Jesús escribió en su propio corazón los nombres de toda la humanidad, desde la creación del mundo, y los selló hasta el tiempo del fin. Sin embargo, cuando Jesús compara lo escrito en su corazón con la carta abierta, o sea, su corazón fue el sellado, y la carta abierta somos nosotros. Cuando Él compara con el corazón de los hombres y nota que su nombre no está escrito en esa carta abierta, tiene que borrarlo de su corazón también para honrar y respetar el contrato de compra-venta. No puede tomar igual a esa persona como suyo, como comprado, porque las cartas no coinciden. Y como decíamos, Dios es un Dios de justicia y de libertad individual, entonces no puede no respetar el contrato de compra, básicamente, que hizo. Es como que Él nos compró de Satanás, de alguna forma. Satanás nos robó y Él hizo esta compra con su propia vida, su propia sangre, y de esta forma es como explica más o menos con esta metáfora la idea esta de que todos estamos escritos, y dice, notamos que en todas las menciones al libro de la vida, los nombres nunca son agregados al libro de la vida, sino que son borrados. Y bueno, entonces me pareció muy interesante también, como apareció lo que comentaba Mavi, esta otra ilustración de otro tipo de, que encima es como era la tradición hebrea para la compra-venta. Parece que no es casual que el lenguaje sea muy similar en Daniel. Y nada, me pareció que está bueno para tratar de entender un poco también cómo es este proceso y qué implica, qué es el precio de la sangre, porque mencionamos o tenemos siempre eso, fuimos comprados por sangre. Entender cómo funciona ese contrato, ese proceso de compra de alguna forma, está muy bueno para esclarecer también esto del libro de la vida, que es un tema bastante difícil. Así que está bueno. Mavi, ¿ibas a comentar algo más? Sí, Dios mira el carácter, Dios mira en nuestros libros a ver si va a encontrar su carácter por una razón muy sencilla. Porque si uno elige a Dios, es imposible no desarrollar su carácter. Entonces, volviendo a esto que decía más atrás, es la prueba de que elegimos que Dios nos salve. Si Dios mira un libro y no encuentra su carácter en las obras de ese libro, lo que está encontrando en realidad es que la persona no lo eligió. Porque son dos cosas que van juntas y son inseparables. Elegir a Dios es como que comienza la obra de santificación, que se hace todos los días, poquito a poquito, así como en la creación Dios no creó todo junto, sino que creó una cosa por día, poquito a poquito. En nosotros hace ese mismo cambio, pero el punto de partida es elegirlo. Por eso es que Él busca en su pueblo su carácter. Es la prueba del carácter, ese reflejo del carácter de que nosotros lo elegimos. Está buenísimo, gracias. Angie, y ya vamos a ir cerrando porque quedan 10 minutos, así que sí, los que quieran hacer algunos comentarios, ahora es cuando. Cortito. Sigo leyendo, sigo con algunas oraciones que decía el libro, y me llamó la atención. Dice, la salvación supone la muerte. Para resucitar primero debemos morir. Entonces pensaba y decía, qué loco, ¿no? Porque todo el mundo, tarde o temprano, tiene que morir a algo. Los que no aceptaron a Jesús, cuando Jesús venga, van a morir, porque es a lo que el pecado te lleva. Si vos no aceptás a Jesús, tenés que morir, ¿no? Pero si vos aceptás a Jesús, igualmente tenés que morir.
y tenés que morir a vos mismo para dejar que Jesús viva en vos, ¿no? Y la verdad que me llamó la atención, porque al fin y al cabo todos tienen que morir a algo, y yo como cristiano tengo que renunciar a mi propia vida para permitir que Jesús viva a través mío. Y nada, me llamó la atención porque, no, es capaz de una pavada, pero el hecho de que la paga del pecado es la muerte, y nada, y yo para poder vivir una vida eterna tengo que aprender a vivir con Cristo y renunciar a todo lo que yo soy y a toda mi naturaleza. Y nada, no sé, me llamó la atención. Ah, bueno, sí, los estados, es como, está bueno, en estos capítulos también descubrimos que están la vida y la muerte son los dos estados absolutos, y la vida eterna y la muerte eterna, obviamente. Y siempre que se habla de vida y de muerte en términos proféticos y demás, sabemos que se está hablando de eso, de salvación o de perdición, y son los dos, está la paga o es la muerte, y para tener vida tuvo que morir Cristo, entonces siempre es una ambivalencia, es como ir de la muerte a la vida. Ese es el duelo que está teniendo, el duelo o el meollo del conflicto, va por ahí, de la vida y la muerte siempre. La lección también menciona en uno de los días, que bueno, lo me echo también para meter alguna cosita más de la lección, en el día martes, sobre el tema de la muerte, de la metáfora de los que duermen. También menciona que no hay ningún alma inmortal que habite el cuerpo humano. Como habíamos dicho, los seres humanos son una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Al morir la persona deja de existir y permanece inconsciente hasta la resurrección. Esto hablando sobre el versículo de Daniel que hablaba de la resurrección, de este capítulo. Daniel 12.2 dice tierra de polvo, y esta secuencia de palabras remite a Génesis 3.19, el otro pasaje bíblico donde la palabra tierra precede a la palabra polvo. Esto implica que la declaración de muerte que tuvo lugar en la caída de Adán se revertirá y la muerte ya no prevalecerá. Como dice Pablo, sórbida es la muerte en victoria. Y ahí también nos da un versículo como de Romanos 8.18, que es, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Hebreos 2.14-15, que dice, he aquí por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Este versículo es contundente en esto que estábamos comentando, es categórico, no da lugar a dudas. Tenía el imperio de la muerte, que esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que tiene versículos muy, muy interesantes también la lección. Pero bueno, y creo que haremos un cierre acá para no seguir extendiéndolo. Espero que les Tengo una cosita, una cosa nada más. Es cortito, es una cita que me parece muy oportuna. A ver si la puedo compartir. Ahí está. ¿No la podés leer nomás? Sí, existirá un momento en que la iglesia institucional no existirá. Ahí sí está. se ve. Quedará una iglesia sin paredes, ligada entre sí por el amor de Cristo. Los edificios... ¿qué? El amor a Cristo. Ajá. Los edificios que representan nuestras instituciones y los templos serán cerrados. Sin embargo, ¿dónde estarán los santos en ese momento? Vi que los santos abandonaban las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos, con fin de vivir en los lugares más apartados. Capaz que esta frase no está justo para ahora, ¿no? Sino que va a ser para el fin de los tiempos, pero como que esto de la cuarentena es como un adelanto a no tener iglesia y a decir, bueno, mi relación es solo con Jesús y bueno, y saber, como dijimos al principio de la lección, que tenemos que salir de las grandes ciudades, ¿no? También. Sí. Sí, siempre es actual la cita esa, siempre hay que tenerla
en cuenta. Pero bueno, esto fue Daniel, no sé el trimestre que viene qué tema arranca, pero bueno, creo que Mateo va a estar dirigiendo, así que supongo que va a ser igual que esto. Gracias por participar, espero que les haya gustado, y bueno, si quedó algo de la lección que no repasamos es por falta de tiempo nada más que no por otra razón. Gracias, Mauro. No, de nada. Gracias. Gracias, Mauro. Chicos,